Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video hablando sobre enfermedades por vectores. En este video solamente me voy a dedicar a explicar sobre lo que es el dengue. En posteriores videos voy a hablar sobre chikungunya, el Zika, así como también un video en especial para diferenciar, o bueno, hablar sobre las diferencias de esos tres, dengue, chikungunya y Zika. Entonces, para empezar, dengue significa dolor repentino causado por espíritu malo, que ya más adelante lo vamos a entender a qué se refiere pues este concepto cuando hablemos del cuadro clínico. En sí, el dengue es una enfermedad infecciosa viral, sistémica y dinámica dada por un arbovirus. ¿Qué arbovirus? Pues el virus dengue, que posee 4 serotipos. Y esto de los serotipos es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos a una persona que nunca se ha infectado de dengue y de repente se infecta de dengue, ok, va a infectarse de alguno de estos 4 serotipos, se va a infectar y ya. Y en esta primera infección va a tener menos probabilidad o menos riesgo de que sufra un dengue más grave. Ya más adelante vamos a saber qué es el dengue grave, ¿ok? Pero pues es un dengue más complicado, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya se cura este paciente? Cuando se cura y se vuelve a contagiar de otro serotipo del dengue, pues la probabilidad de que le dé un dengue grave es más alto, ¿ok? Si es la primera vez que se contagia de dengue, no es tan elevado el riesgo. Si es la segunda, tercera o cuarta vez que se infecta de dengue, entonces el riesgo va a ser aún mayor. Y ojo, algo muy importante, de que cuando una persona se infecta de cierto serotipo del dengue, ya desarrolla inmunidad hacia ese serotipo, ¿ok? Ese serotipo del dengue. Entonces, pues así queda esta primera parte. Pero para continuar hablando un poquito más sobre el virus del dengue, pues en sí, el virus es un Aedes aegypti o albopictus y pues se infecta con un enfermo y lo transmite a uno sano. Supongamos que, por ejemplo, este mosquito, voy a mostrarles al mosquito, es este el mosquito. Supongamos que este mosquito pues está sano, ¿ok? Pero viene y llega a un paciente que está enfermo, a un paciente que tiene dengue. Este mosquito que estaba sano llega, pica a este paciente que está enfermo y ahora este mosquito ya puede transmitir el virus, ¿ok? El Aedes aegypti o Aedes albopictus ya lo puede transmitir. Así es más o menos como funciona el virus del dengue. Bueno, el vector. Ahora bien, la epidemiología, pues la mayoría da un cuadro asintomático, ¿ok? Y tiene un periodo de incubación de 4 a 10 días. Esto, el cuadro asintomático, es muy importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se infectan de dengue, el cuadro es asintomático. De todas las personas que se infectan de dengue, un porcentaje mínimo tiene síntomas, como ya lo vamos a ver más adelante. Y aún un porcentaje aún más mínimo desarrollan un dengue grave, ¿ok? Pero esto pues teniendo ciertos factores de riesgo que de igual forma vamos a ver más adelante. En sí, los cuadros, como les digo, hay cuadros graves, pero siempre y cuando existan factores de riesgo. En México, pues el dengue se ha localizado en 25 estados y normalmente se localiza más en centros pesqueros y turísticos. La mortalidad en cuanto al dengue grave, pues es aproximadamente del 20% y se da más que nada en épocas calurosas y en zonas tropicales. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo que existen a la hora de hablar a la hora de hablar de un dengue grave? Pues en sí, una segunda infección, la edad y comorbilidades, ¿ok? ¿Qué comorbilidades? Pues, por ejemplo, diabetes, hipertensión, algunas de ellas, ¿va? Ahora bien, en cuanto al cuadro clínico y la exploración física del dengue, lo que vamos a encontrar es esta historia natural de la enfermedad, ¿ok? Este cuadrito pues nos va a ser muy útil para hablar de las diferentes fases con las que cursa, clínicamente hablando, el dengue. Tenemos 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Para empezar, en la fase febril pues se caracteriza por tener una deshidratación. Hay una fiebre alta que, por ejemplo, en niños se puede llegar a asociarse a trastornos neurológicos o hasta, por ejemplo, convulsiones, ¿ok? En niños pequeños. ¿Qué otras características de esta fase febril tenemos? Pues que es de un inicio brusco, puede existir también enrojecimiento facial, eritema generalizado, mialgias, artralgias, cefalea, dolor y enrojecimiento faríngeo, en algunos casos también vómitos, náuseas, diarrea, dolor retroocular y fotofobia.
Estos últimos dos los subrayé, ahí como se puede ver, tanto el dolor retroocular como la fotofobia, porque en sí no es como tal de que sean patognomónicos del dengue en la fase febril, pero sí es muy sugestivo estos dos signos a pensar en dengue, ¿ok? Y pues dense cuenta, esta fase febril abarca estos días de acá, de la imagen, del día 1 hasta aproximadamente el día 3 y cuarto, ¿ok? De la enfermedad. Dense cuenta cómo entre los primeros días asciende la temperatura, ¿ok? Llega hasta, como por ejemplo, 39 grados centígrados. También en esta fase, pues como les digo, existe una deshidratación. ¿Qué cambios en los laboratorios encontramos? Pues aquí el hematocrito pues se encuentra bajo y las plaquetas se encuentran altas, que ya más adelante en la siguiente fase, en la crítica, vamos a ver que esto cambia. Y en cuanto a la serología, pues en los primeros días se localiza una viremia alta, y esto es muy importante a la hora de que hablemos del diagnóstico. En cuanto a la exploración física, pues podríamos llegar a encontrar en esta fase datos como gingivorrea, epistaxis, petequias, hepatomegalia, leucopenia, pero pues lo que más se puede llegar a ver es lo del test del torniquete positivo. ¿De qué trata el test del torniquete positivo? Pues bien, trata de lo siguiente. Miren, tenemos aquí pues los pasos a seguir. Tenemos que la técnica, punto número 1, dibujar un cuadro de 2.5 centímetros por 2.5 centímetros. ¿En dónde? En el antebrazo del paciente. Y aquí lo que vamos a hacer es verificar la presión arterial, ¿ok? Es como si sacamos la presión arterial simplemente que en el antebrazo. Y aquí lo que vamos a hacer después es calcular la presión arterial media. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Pues es la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica por 2 y todo entre 3. ¿Ok? Lo normal es de 70 a 105 milímetros de mercurio. Ahora bien, entonces ya tenemos la presión arterial media. Ahora, punto número 3, hay que insuflar nuevamente el manguito hasta el valor medio, o sea, hasta esto de acá, hasta la presión arterial media. Y la vamos a mantener por 5 minutos en adultos y 3 minutos en niños. ¿Hasta qué? Hasta que empiezan a aparecer petequias o equimosis, ¿va? Después de ver estas petequias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a contar el número de petequias en el cuadrado, en este cuadrado que dibujamos anteriormente. Ahora, la prueba va a ser positiva cuando se cuentan 20 petequias o más en el adulto y van a ser 10 o más en los niños. Y ustedes van a decir, a ver, pero ¿y esto por qué? ¿O por qué aparecen petequias cuando tomo la presión arterial? Pues aparecen por la debilidad endotelial que existe. Si hablamos de la fisiopatología, bueno, un poco de la fisiopatología del virus del dengue, vamos a encontrar de que este virus es un poquito especial porque llega a hacer daño a nivel del endotelio capilar. Este endotelio capilar, ¿qué es lo que pasa si dañamos el endotelio capilar? Pues va a existir una permeabilidad capilar, ¿ok? Empieza a salir líquido, empieza a salir sangre. Por eso es de que existen datos de sangrado a la hora de realizar la prueba del torniquete, a la hora de realizar presión en el antebrazo del paciente. Como hay mucha debilidad de los capilares, del endotelio capilar, pues va a existir datos de sangrado, ¿ok? Así es como es más o menos la prueba del torniquete. Ahora, pasando a la siguiente fase, tenemos a la fase crítica. En la fase crítica, ¿qué es lo que vamos a tener? Dense cuenta que en los días está entre el día cuarto y sexto de la enfermedad. Es toda esa raya naranja que podemos ver. En la fase crítica, pues vamos a encontrar choque por la extravasación del plasma, ¿ok? Hemorragias graves, compromiso serio de órganos, ¿ok? Por eso se llama fase crítica de la enfermedad. Y ustedes van a decir, a ver, pero a mí me ha dado dengue y no he llegado a la fase crítica. Exacto, porque llegar a la fase crítica requieren de otras características de los pacientes, como factores de riesgo. Por ejemplo, que esté embarazada, que tenga diabetes, que sea muy anciano, que sea, que sea más de 65 años o que sea menor de 1 año, etcétera, ¿ok? Todas esas características tienen que tener los pacientes para poder llegar a realizar entrar a una fase crítica de la enfermedad, una fase crítica del dengue. Entonces, ¿qué más tenemos en la fase crítica? Pues tenemos que empieza a disminuir la fiebre. Dense cuenta cómo en la primera fase, en la febril, disminuye la fiebre aquí, ¿ok? En la febril aumentaba, mientras que aquí la temperatura en la fase crítica disminuye.
Y también hay algo muy importante y es la extravasación de líquido intravascular al líquido extravascular. Esta extravasación que nos puede llegar a dar en los pacientes derrame pleural, ascitis, hipotensión y aumento del hematocrito. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el hematocrito como tal es el porcentaje concentrado de eritrocitos en la sangre, ¿ok? Es la concentración de eritrocitos en la sangre, en el plasma. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, nosotros este líquido que hay acá lo sacamos, o sea, hay extravasación? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí quedan los eritrocitos no se mueven, lo que se mueve es el líquido. Entonces, si yo digo que el hematocrito es el porcentaje, bueno, la concentración de eritrocitos en el plasma, ¿qué es lo que pasa si yo quito plasma de acá? Pues los eritrocitos se concentran, ¿ok? Hay más eritrocitos acá, aquí en el interior, por ende el hematocrito sube. Entonces dense cuenta cómo aquí al inicio había una deshidratación, ¿ok? Y también empieza a existir esta extravasación de líquidos. Pero entonces, si hay menos líquido, entonces el hematocrito empieza a subir, ¿ok? Por eso es de que aproximadamente entre el día 4 y 6, en promedio el día 5, es muy importante estar revisando a los pacientes. ¿Por qué? Porque uno de los datos muy importantes que se ven en los laboratorios es que el hematocrito sube, ¿ok? Y aparte, no solo por el hematocrito hay que revisar en el 5.º día a los pacientes, sino que porque hay más datos de alarma, por decirlo así, o como de por qué preocuparse en el paciente, ¿ok? Porque pues también aquí hay petequias, equimosis, un exantema eritematoso maculopapular, hay también disminución de los leucocitos, como se puede llegar a apreciar aquí en las plaquetas, y también aumenta el hematocrito, como ya se los decía, y pues va a ser dengue grave si hay choque hipovolémico, daño orgánico, así como también una acidosis metabólica, ¿ok? De eso se caracteriza la fase crítica. Ahora pasamos a lo que es la fase de recuperación. Ojo, la mayoría de los pacientes les decía que pues son asintomáticos o si tienen síntomas son muy leves. Entonces hagan de cuenta que en la fase crítica no tienen todas las características, o sea, por ejemplo, daño orgánico, mucha extravasación de líquidos, no tienen todos estos signos los pacientes, ¿ok? La mayoría no, pero los pacientes, como les repito, que tengan comorbilidades, que tengan diabetes, que estén embarazadas, que por ejemplo sean muy añosos o muy jóvenes, muy niños, pues sí pueden llegar a tener esta fase crítica, ¿ok? Pero pues la mayoría de los pacientes llegan a lo que es la fase de recuperación. En esta fase de recuperación se caracteriza por existir un signo, el signo de Hermann, que pues es islas blancas en mar rojo, ¿ok? Es esto de acá que vemos aquí en esta imagen, es islas blancas en mar rojo. Estas de aquí son las islas y todo de acá es el mar rojo, ¿ok? Por eso pues así se le llamó islas blancas en mar rojo, así es como se ve. También el hematocrito, dense cuenta, y empieza a ser otra vez normal o llega a ser baja por la reabsorción de líquidos, ¿ok? Cuando empezamos a tratar a los pacientes, obviamente los líquidos empiezan a regresar a su lugar, entonces el hematocrito o puede estar un poquito bajo o ya normal. Y también los leucocitos pues ya empiezan a aumentar. Eso sería de forma clínica y en la exploración física lo que veríamos en el dengue. Ahora pasando a la clasificación del dengue de acuerdo a la gravedad, vamos a tener que se divide en 3. En un dengue sin signos de alarma, un dengue con signos de alarma y un dengue grave, ¿va? Vamos a ver una por una. El dengue sin signos de alarma, ojo, sin signos de alarma, pues se caracteriza por en aquel paciente que pues vive en áreas endémicas de dengue o viajó recientemente a esas áreas endémicas. Que tenga, por ejemplo, fiebre y 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas, vómitos, exantema, mialgias, artralgias, petequias o test positivo del torniquete, que pues ya se los expliqué, o leucopenia, y que también esté confirmado por laboratorios, ¿va? Eso sería el dengue sin signos de alarma. Si se dan cuenta, signos y síntomas muy específicos. Ahora bien, el dengue con signos de alarma, que tenga, bueno, aquí lo podemos ver más amplio, ¿ok? Más signos de alarma en el dengue. Se caracteriza por dolor abdominal intenso y sostenido o a la palpación,
vómitos persistentes, sangrados de mucosa o hemorragias espontáneas, ya sea por ejemplo petequias, equimosis, hematomas, gingivorrea, sangrado nasal, vómitos con sangre, heces negruzcas o sangre evidente, menstruación excesiva o sangrado vaginal, así como también acumulación clínica de líquidos, como ya les decía, ascitis, derrame pleural, así como también cambio de fiebre a hipotermia con sudoración profusa, cambios del estado mental, que esté letárgico o esté intranquilo, ansioso el paciente, un dolor precordial, hepatomegalia mayor de 2 centímetros en adultos o una trombocitopenia menor a 100.000. Esos serían signos de alarma en el dengue. Y ya por último, el último tipo de dengue, pues es el dengue grave, que es el que les he estado hablando a lo largo de la presentación. En sí, se caracteriza por 3 cosas: escape importante de fluidos, hemorragia grave y daño importante de órganos. Eso sería como la triada, por decirlo así, que debe de existir en un dengue grave. En el escape importante de plasma, pues va a llevar a un choque, ¿ok? Va a llevar a un choque hipovolémico, así como también acumulación de fluidos en pulmón y también una disnea por lo mismo de la acumulación de los líquidos. Número 2, pues sangrado grave. Y número 3, pues daño orgánico. ¿Cómo se va a caracterizar este daño orgánico? ¿Cómo vamos a saber que hay daño orgánico? Pues que en el hígado estén los marcadores AST o ALT mayor o igual a 1000, o que por ejemplo a nivel del sistema nervioso central existan alteraciones sensitivas, y pues que existan también alteraciones a nivel del corazón y pues otros órganos, ¿ok? Eso sería pues como tal la clasificación del dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, que pues son todos estos de acá, y pues un dengue grave en donde pues ya hay daño importante de órganos. Y en el dengue grave, a la exploración física podremos encontrar lo siguiente: extremidades frías, retardo en el llenado capilar, pulso rápido, hipotensión, oliguria y también probablemente anuria. Ahora bien, en cuanto al interrogatorio, ¿qué es lo más importante o bueno, qué es lo que necesitamos interrogar en el paciente? El objetivo de este pues es identificar el agente que causó el padecimiento del paciente y pues identificar más o menos la fase en la que está, ¿ok? En las que ya les había explicado acá, en la fase febril, la fase crítica o la fase de recuperación. Hay que preguntar pues el inicio de la fiebre, hay que preguntar por presencia de signos de alarma, las evacuaciones, el número de las evacuaciones, diuresis, si ha tenido viajes recientes en los últimos 14 días, pacientes familiares infectados y pues comorbilidades. En la exploración física es muy importante identificar los signos de alarma, como por ejemplo alteración del estado de conciencia, hidratación, alteración hemodinámica, el tipo de respiración, si existe dolor abdominal, si existe derrame, megalias o exantemas, hemorragias, prueba del torniquete, que pues ya lo expliqué. Y una vez ya teniendo el interrogatorio, la exploración física, ya sabremos si nuestro paciente se localiza en grupos de alto riesgo, ¿ok? En el grupo de alto riesgo. Estos factores de riesgo que me pueden llevar a tener un dengue grave, que es lo que yo les decía al inicio. Estos pacientes, como por ejemplo menores de 1 año, mayores de 65 años, con movilidades como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión, afectación de la tiroides como por ejemplo hipo o hipertiroidismo, VIH-Sida, insuficiencia hepática, obesidad, embarazo y principalmente en el tercer trimestre. Todos estos pacientes que padezcan de alguna de estas características pues van a ser más susceptibles a padecer un dengue grave, ¿ok? Esos son los grupos de alto riesgo. Ahora, en cuanto a los laboratorios, pues es muy importante pedir la biometría hemática, por lo mismo de lo que les decía de evaluar el hematocrito, las plaquetas, si existe leucopenia, también pruebas de función hepática, pruebas de función renal para ver si existe daño orgánico y así catalogarlo como un dengue grave, electrolitos séricos para ver el nivel de deshidratación, radiografía de tórax para ver si hay por ejemplo derrame pleural, así como también ultrasonido de abdomen para ver si hay ascitis. Esos serían algunos de los laboratorios importantes a la hora de hablar más que nada de un dengue grave, ¿ok? Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, lo vamos a catalogar en 3 tipos: en un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado. Para empezar con el caso sospechoso, pues es toda persona que tiene fiebre de menos de 7 días de duración sin foco aparente, sin por ejemplo un foco infeccioso en
faringe, un foco infeccioso por ejemplo en oído o de vías urinarias, etcétera, ¿ok? Toda persona con fiebre de menos de 7 días de duración sin foco aparente. Un caso probable pues es aquel paciente que tenga una fiebre aguda mayor a 39 grados centígrados, sin afección de vías aéreas superiores y sin foco aparente, y 2 o más de los siguientes: cefalea, dolor retroorbitario, mialgias o artralgias, erupción cutánea, hemorragia leve, fotofobia, odinofagia, conjuntivitis, leucopenia, o también una residencia o viaje a zona endémica en los últimos 14 días. ¿Okay? Esas serían las características de un paciente que sea caso probable: tener prácticamente los síntomas del dengue, que pues en sí son inespecíficos, pero también tener el antecedente de una residencia o viaje a alguna zona endémica de dengue. Ahora, en cuanto al caso confirmado, pues se confirma al menos con un laboratorio positivo. ¿Cuáles son los laboratorios principales que se van a usar? Pues están en esta tablita. Los principales son los que están ahí marcados como en cuadro rojo. Dense cuenta, dice primeros 3 días, detección con antígeno NS1. De 5 a 7 días después, con anticuerpos IgM. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a la imagen que teníamos acá, dense cuenta de lo que les decía al inicio, cuando expliqué las fases clínicas del dengue, que en los primeros días aumenta la viremia, ¿ok? Aumentan los virus en nuestro cuerpo, mientras que conforme pasan los días, a partir del 4.º día en adelante, tenemos que aumentan los anticuerpos IgM e IgG. Por eso es de que en un inicio, en los primeros días, se piden pruebas de antígeno NS1, mientras que en posteriores días ya se piden pruebas con anticuerpos, ¿ok? Con IgM. Y aquí están las interpretaciones que podríamos encontrar en el dengue. Lo más probable pues es un dengue primario agudo, en donde pues el antígeno sea positivo, mientras que el IgM e IgG sean negativos. Como les decía, al inicio pues la viremia está alta y poco a poco va disminuyendo, mientras que el IgM poco a poco, conforme pasa el tiempo, va aumentando. Ok, eso sería como que lo principal, pero pues ahí les dejo la tablita para que le echen una leída y vean los diferentes tipos de dengue que podríamos encontrar. ¿Okay? En cuanto a la interpretación de laboratorios. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues no voy a hablar tanto de esta tablita, porque pues para eso voy a hacer un video en específico explicando las diferencias entre dengue, zika y chikungunya. Pero en sí el diagnóstico diferencial pues se tiene que hacer principalmente con chikungunya, zika, sarampión y hasta rubiola. En cuanto al tratamiento, como dice aquí en rojito, no AINE, no antibiótico, no esteroides. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy en claro. No AINE, no antibiótico, no esteroides. Para el tratamiento del dengue hay que clasificarlo, ¿ok? Y lo vamos a clasificar en 3 grupos: en un grupo A, en un grupo B y en un grupo C. De acuerdo a lo que ya les había dicho antes, en un dengue sin signos de alarma es el grupo A, un dengue con signos de alarma es el grupo B, y vamos a ver que vamos a tener un B1 y un B2, ¿ok? Ya más adelante vamos a saber por qué. Y también el dengue grave pues viene siendo el grupo C. Ahora bien, entonces el dengue grupo A, pues el manejo va a ser ambulatorio, si tolera vía oral y ha orinado mínimo cada 6 horas. En el grupo B, el tratamiento va a ser un manejo hospitalario y pues va a depender si tolera vía oral o no. El grupo C o dengue grave pues se va a manejar en urgencias y siempre es por vía intravenosa. Entonces, pasando al tratamiento, es esto de acá: grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A pues va a ser para aquellos pacientes que pues toleren la vía oral, que orinen mínimo cada 6 horas, sin signos de alarma, que no está en el 5.º día, como ya les decía que hay que tener cuidado en este 5.º día, sin comorbilidades, y reevaluar cada 48 horas y también al 5.º día, que pues es el día más crítico de la enfermedad, por decirlo así. ¿Qué tratamiento vamos a darle? Pues principalmente líquidos, ¿ok? Primero que nada, líquidos vía oral. En adultos mínimo 2 litros al día, y en niños leche, jugos, suero y suero oral. No se recomienda tanto que se ingiera agua pura, ¿no? ¿Ok? Más que nada se debe de recomendar dar leche, jugos o suero oral. También pues se recomienda el reposo y baño frío. Y en cuanto a lo farmacológico, pues lo más usado es el paracetamol en adultos de 500 a 1000 miligramos, máximo 4 gramos,
mientras que en niños de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis, o también podremos utilizar dipirona si existen convulsiones en los niños. Y también podríamos llegar a dar un antiemético, como por ejemplo la domperidona de 0.3 miligramos por kilogramo por dosis en los niños y en adultos 10 miligramos. Ahora bien, grupo B, que va a ser un manejo hospitalario, tenemos dos tipos. B1, que tengan comorbilidades como les dije, diabetes, hipertensión o por ejemplo algún problema en la tiroides como hipotiroidismo, pero que no tengan signos de alarma, ¿ok? Aquí en estos, recuerden que era sin comorbilidades, sin signos de alarma. Aquí el B hay comorbilidades, solo que se divide en que sí tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma. El grupo B1 pues depende, si tolera la vía oral va a ser igual al grupo A y vigilar, ¿ok? Ahora, si no tolera la vía oral, que por ejemplo tenga náuseas, vómitos o algún problema a nivel oral, pues vamos a dar intravenosa, como por ejemplo una solución salina al 0.9% o Ringer lactato con o sin dextrosa al 2%. Ahora, ¿qué pasa con el grupo B2, en donde hay comorbilidades y con signos de alarma? Por lo general se debe dar oxígeno 2 a 3 litros por cánula nasal y líquidos intravenosos, ¿ok? Solución salina o Ringer lactato, una carga de 10 mililitros por kilogramo por hora, por 2 horas, ¿ok? Y pues si vemos que a las 2 horas mejora nuestro paciente, entonces bajar en vez de 10 a 5 mililitros por kilogramo por hora, ¿ok? Ahora bien, pasando ya al último grupo, al grupo C, que se maneja en urgencias. Aquí en estos pacientes vamos a darle un oxígeno a alto flujo y, muy importante, los líquidos intravenosos. Solución salina o Ringer lactato, simplemente que aquí a 20 mililitros por kilogramo por bolo, ¿ok? El bolo se instaura de 2 a 3 minutos, ¿ok? Poco a poco se tiene que instalar. Y pues se puede repetir este bolo cada 20 minutos dependiendo cómo va el paciente. Si mejora, hay que bajar de estos 20 mililitros a 17 mililitros. Si no, cambiamos la solución a una solución coloidea, como por ejemplo albúmina, de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Y si vemos que aún así no mejora nuestro paciente, entonces se recomiendan vasopresores, siempre y cuando la presión arterial media sea menos de 60 milímetros de mercurio. Esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo las referencias que utilicé tanto para este video como para los demás. Y pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.